Bien, bueno, les decía, no sé hasta dónde me escucharon, terminamos con suicidio. ¿Hasta ahí me escucharon? Sí, así es. Bueno, les decía que otro supuesto de provocación del siniestro es la muerte del tercero sobre cuya vida se contrató por el contratante, en los casos en que se contrataba el seguro sobre la vida no del asegurado, sino de un tercero. Obviamente que hablamos de un homicidio doloso que comete el que contrata el seguro sobre el tercero sobre cuya vida se contrató, o sea, hagamos de una provocación con dolo deliberadamente la muerte de la otra persona. Lo mismo cuando el beneficiario del seguro de vida provoca con dolo la muerte del asegurado. Por supuesto, hablamos en esos casos de provocación del siniestro, el asegurador acreditado esto no indemniza. Y lo mismo en el caso en que se llama muerte en empresa criminal, cuando la persona, ¿no es cierto?, está cometiendo un delito y fallece, por ejemplo, es abatido por la policía, y en ese caso tampoco tiene o corresponde indemnización. El asegurador no indemniza. Y también la ley habla de la aplicación legítima de la pena de muerte, que obviamente no tiene vigencia actual porque la pena de muerte no tiene vigencia actual en nuestro ordenamiento jurídico. Esos casos se llama provocación del siniestro, el asegurador queda liberado. El único que admite pacto en contrario, por razones obviamente de orden público, los otros no, es el suicidio voluntario. En cuanto a la reserva matemática, a ver si les puedo mostrar el grafiquito acá, que voy a... Ustedes me dicen si ven o no. ¿Cómo se hacía? No. Quería dar vuelta a la pantalla, pero... no, a ver. Si yo les muestro ahí, ven mi pantalla, ay, no sé, estoy enfocando. ¿Ven ahí o no? El gráfico. Sí, profe. Sí. Bueno. Esto es la artesanalidad en sí mismo. Bueno, le quería hablar sobre la reserva matemática, porque por ahí esto causa un poquito de complejidad. Ya habíamos visto que el riesgo en este seguro es progresivo. ¿Por qué? Porque va aumentando a medida que pasa el tiempo. Ven que está ahí indicado con la barra en rojo. Mientras que la prima, por razones técnicas, se fija una prima constante para evitar los problemas técnicos que trae aparejado establecer primas variables. Y esto hace, como pueden apreciar en el gráfico, que al principio del contrato, en los primeros tiempos del contrato, la prima sea proporcionalmente mayor al riesgo. Y después, con el transcurso del tiempo, esto se va compensando porque el riesgo va aumentando y la prima se mantiene constante. Ese capital excedente que se forma con el exceso de prima, es un capital excedente de los primeros tiempos, es un capital excedente por riesgo futuro. Ese capital excedente, que estaría allí graficado con esa franja naranja, obviamente es invertido por el asegurador y obtiene una renta de ese capital. Y eso constituye la reserva matemática. O sea, la reserva matemática es el capital excedente por riesgos futuros, más la renta obtenida de su inversión. Eso es la reserva matemática. Ahora sí, volviendo. Bueno, la reserva matemática es importante, principalmente pasado 3 años desde la celebración del contrato. ¿Y por qué? Porque allí, por un lado, el asegurador puede pedir lo que se conoce, el asegurado puede pedir el llamado rescate, es decir, rescindir el contrato y se le paga la reserva matemática, dependiendo del momento en el que rescinda. También puede pedir préstamos que se cubren con la reserva matemática. Obviamente esto está establecido todo en una tabla que surge de la propia póliza.
o bien puede pedir la conversión del seguro en un seguro saldado por un capital menor o un tiempo menor. Entonces, esa es la utilidad que tiene la reserva matemática, y que, como digo, se forma ¿con qué? Con el capital excedente de primas por riesgos futuros y con la renta derivada de la inversión de ese capital. Eso entonces en cuanto a la reserva matemática. Finalmente, respecto al seguro de vida, cabe destacar la figura del beneficiario. Porque obviamente la persona sobre cuya vida se contrata fallece. Y entonces el beneficiario es un tercero determinado, o por lo menos determinable al momento del siniestro, sobreviviente, porque debe sobrevivir al asegurado, a quien se pacta que el asegurador pague el capital o la renta convenidos si ocurre el siniestro, o sea, la muerte de aquella persona sobre cuya vida se ha contratado el seguro. Ahora bien, a ver si puedo poner acá. Bueno. Ahora bien, ese es el concepto de beneficiario. El beneficiario puede ser designado a título gratuito o a título oneroso. Cuando es a título gratuito es por razones, digamos, altruistas, personal, etc. Mientras que a título oneroso se debe a algún vínculo que existe o que motiva que se lo designe como beneficiario. Por ejemplo, que es un acreedor. O sea, yo soy deudor y contrato un seguro sobre mi vida, estableciendo como beneficiario por una causa onerosa a mi acreedor. Entonces, beneficiario a título gratuito, beneficiario a título oneroso. Como dije, puede ser una persona determinada o varias, pues uno varios, y o bien, por lo menos debe ser determinable al momento del siniestro. Otra cuestión a tener en cuenta es que la designación puede hacerse en el contrato o con posterioridad. Basta con que se haga por la forma escrita, sin exigir ningún tipo de formalismo específico, ni que sea en un determinado formulario, etc. Mientras esté por la forma escrita la designación del beneficiario, es válida. E incluso es válida aunque se notifica al asegurador con posterioridad al siniestro. Igualmente es válida. Otras cosas a tener en cuenta en cuanto al beneficiario es que cuando el beneficiario es a título gratuito, esa designación es libremente revocable por el asegurado. Es decir, el asegurado en cualquier momento puede revocar esa designación, incluso de manera tácita, y designar otro beneficiario. Y el beneficiario del título gratuito no podría formular oposición. Es un derecho personalísimo del asegurado poder revocar la designación del beneficiario y designar otro. En cualquier tiempo. Ahora, cuando hablamos de un beneficiario a título oneroso, esto ya no es así. Para su revocación se requiere su consentimiento. O sea, para revocar la designación de un beneficiario que se designó a título oneroso, necesito el consentimiento de ese beneficiario. Respecto a los derechos del beneficiario, también son diferentes si se ha designado a título gratuito o a título oneroso. Si se designó a título gratuito, ese beneficiario adquiere un derecho propio contra el asegurador recién con el siniestro. Es decir, que mientras no se haya producido el siniestro, o sea, la muerte de la persona sobre cuya vida se contrató el seguro, ese beneficiario solamente tiene un derecho eventual que no ha ingresado a su patrimonio. Por eso, por ejemplo, es libremente revocable esa designación, porque él no tiene un derecho propio todavía. Recién adquiere un derecho propio con el siniestro, y en la medida en que, dos condiciones. Uno, su designación no haya sido revocada. Dos, haya sobrevivido al asegurado.
Si ambos fallecen en forma simultánea, de manera que no puede determinarse quién falleció primero, se entiende que no le sobrevivió. Por lo tanto, los herederos de ese beneficiario no tienen derecho a la indemnización. O sea, no se transmite a los herederos del beneficiario. El beneficiario tiene que sobrevivir al asegurado y su designación no tuvo que haber sido revocada. Esto estoy hablando del beneficiario a título gratuito. Entonces, recién adquiere un derecho propio frente al asegurador con la muerte del asegurado, y en la medida en que no haya sido revocada su designación y que no haya y que haya sobrevivido al asegurado. El beneficiario a título gratuito tiene que aceptar su designación una vez ocurrido el siniestro. La aceptación puede ser, no obstante, tácita. Por ejemplo, si va y reclama la indemnización del asegurador, está aceptando su designación como beneficiario. Esa aceptación, ojo, no consolida el derecho. Su derecho se consolidó con la muerte del asegurado, pero es una condición para el ejercicio. Eso, ojo, a tener en claro, no confundir. Si preguntamos, ¿cuándo se consolida el derecho del beneficiario a título gratuito respecto del asegurador? Con la muerte del asegurado. Ahora, ¿qué pasa? O sea, ¿qué implicancia tiene la aceptación? Es una condición para el ejercicio de ese derecho que ingresó a su patrimonio con la muerte del asegurado. Y luego, esto es diferente en el beneficiario a título oneroso. ¿Por qué? Porque él adquiere un derecho, o adquiere su derecho frente al asegurador en el momento que esté establecido en el contrato, que puede ser antes del siniestro. Por eso, además, no es libremente revocable su designación, reitero, sino que necesita su consentimiento si vamos a revocar esa designación y designar a otro beneficiario. El pago al beneficiario debe hacerse dentro de los 15 días de enunciado el siniestro, o dada la información complementaria en su caso, independientemente, digamos, no se tramita el pago dentro del juicio sucesorio, se presenta digamos, la documentación que acredita el siniestro, que acredita la calidad de beneficiario, y el asegurador paga la indemnización a ese beneficiario. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, estamos casi en hora, pero tengo 2 minutos para explicarles rápidamente cómo funciona el seguro de caución, que me interesa que lo sepan. Tienen, no obstante, el material que les dejé en el aula sobre seguro de caución y seguro de retiro, está separado en otro archivo. Pero básicamente el seguro de caución lo que va a garantizar o genera una garantía de carácter accesorio a una obligación principal. Sobre todo se desarrolló vinculado como garantías vinculadas a la obra pública, donde los contratistas, que se le dan contratos con el Estado, ¿no es cierto?, se le exigen garantías y se lo hacía a través de seguro de caución. Pero bueno, un ejemplo que les puedo dar quizás más cercano a todos son los seguros de caución para los contratos de locación, que es lo que hoy se ha extendido mucho más esta práctica, y lo que ahí se garantiza es una obligación principal, que es la obligación, en ese caso, de pagar el canon locativo, que es una obligación que tiene el locatario frente al locador en ese contrato de locación. Una pena que no los pueda hacer el gráfico en el pizarrón, o en nuestro pizarrón virtual, pero ustedes piénsenlo o vayan poniéndolo en el papel. Entonces, se contrata un seguro de caución, y yo les dije, seguro de caución es uno de los seguros que siempre sí o sí es por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque lo va a contratar ese deudor de la obligación principal, y es el que va a asumir el carácter de tomador en el contrato de seguro. En nuestro ejemplo, el locatario. De manera tal
obviamente el locatario, como en carácter de tomador, celebra un seguro de caución con un asegurador. El siniestro es el incumplimiento de la obligación por el tomador, por ejemplo, entonces ese locatario no cumple el pago del canon locativo, y eso es el siniestro, el incumplimiento de la obligación principal por el tomador, la obligación principal garantizada por el tomador. Ocurrido ello, el asegurador indemnizará al asegurado, que es un tercero distinto del tomador. ¿Quién es el asegurado? El acreedor de la obligación principal, en nuestro ejemplo el locador. Ocurrido el siniestro, incumplimiento de la obligación principal garantizada, el asegurador indemnizará al asegurado, acreedor de la obligación principal garantizada, y luego repetirá eso que abonó al asegurado del tomador. Así funciona el seguro de caución. Problemáticas sobre el seguro de caución múltiples, no nos da el tiempo para poder explayarnos sobre esto, pero bueno, si en algún momento tienen alguna cuestión con seguro de caución, aquí tienen la noción y sepan que hay distintas problemáticas a ellos vinculadas. Ya, incluso desde su naturaleza jurídica, hay autores que dicen que no es un seguro. Fianza. Ahí les queda, no sé, al que le interese, investigue. ¿Estamos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, con esto damos por finalizada la unidad 8 y con ello el segundo módulo, que es el módulo de contratos. En el aula virtual, eso me olvidé porque tenían la filmina, tienen el material, tienen casos para resolver, tienen la conformación de los grupos para esta unidad 8 y tienen un foro que va a estar habilitado hasta el día martes 26 a las 23:59 horas para participar compartiendo la resolución de los casos de acuerdo al grupo que le tocó. Sin perjuicio, como saben siempre, de que todos tienen que resolver todos los casos. ¿Sí? Cualquier duda, me mandan un mensajito. ¿Estamos? Sí, doctora. Bien. Bueno, y mi batería del celular se está agotando porque no tenía previsto dar desde el celular, así que me está diciendo que terminemos aquí. Que tengan buenas tardes y nos vemos la semana que viene. Igualmente, hasta luego. Chao, chicos.